Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis conectados y a la AED por organizar esta sesión AED Live, donde resumiremos las principales tendencias presentadas esta semana en el Mobile World Congress, el evento más importante de la industria del móvil y la industria adyacente. Y especialmente gracias a nuestros ponentes, Chema Casas y Jordi Nicolau. Chema Casas es director territorial de Telefónica Este y del área de negocios verticales de Telefónica España, desde donde se coordinan todos los negocios verticales de la oferta comercial a clientes y empresas de la compañía, Movistar Prosegur Alarmas, eHealth, energía o servicios financieros. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y MBA por el IES. Inició su carrera profesional en Telefónica en 2002. Ha desarrollado su labor en España, Argentina y Colombia en áreas comerciales y de marketing y entre 2013 y 2019 Casas ejerció como presidente ejecutivo CEO de Telefónica Ecuador. Jordi Nicolau forma parte del comité de dirección de CaixaBank, es director general de CaixaBank Payments and Consumer. Ha ocupado diferentes responsabilidades en CaixaBank como director y subdirector de oficinas desde el 95. Fue director del área de negocio del Empordà y después delegado general de Gerona. Desde marzo del 2012 hasta el 2018 fue director territorial de Barcelona. Desde junio del 2018 hasta principios de año fue director ejecutivo de Banca Retail y Customer Experience. Es licenciado en Ciencias Económicas, diplomado en el Programa de Desarrollo Directivo PDD del IES y ha cursado el Leadership Excellence Through Awareness and Practice Program, LEAP, de INSEAD. Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Este año el lema del Mobile ha sido Velocity. 88.500 asistentes de más de 200 países, 2.400 expositores, más 800 startups en el 4 Years From Now y un impacto en el territorio de 350 millones. El perfil de los asistentes, 50% senior managers y 21 ejecutivos de primera línea de sus compañías. ¿Qué hemos podido ver? Más allá de teléfonos con pantallas plegables o del tamaño de una tarjeta de crédito, cargadores ultra rápidos o gafas de realidad aumentada que son una extensión del teléfono o relojes que pueden salvarnos la vida. Hemos visto muchas propuestas llamativas y atractivas para los asistentes, como el Hyperloop, el tren de levitación magnética que viajará a 1.200 km/h, robots cirujanos, robots perros patrulla para la seguridad o defensa. Y hemos podido desde la feria, con un mismo avatar, recorrer la ciudad de Barcelona, oler el campo del Barça y tocar y saborear un bombón de chocolate de la mano de Puig y los hermanos Roca. Pero decidme, ¿cuáles han sido las tendencias clave en este Mobile World Congress 2023? Jordi o Chema, como queráis. Gracias, Rita. Hola, Jordi, buen día. Vamos, resumiendo un poquito estos 4 días intensos de Mobile, nosotros destacamos, pues en primer lugar, que ya no es un congreso solamente de móviles, como se ha podido comprobar, donde pues más del 56% de los asistentes son de industria adyacente al móvil, pues porque ya está todo absolutamente interconectado de alguna manera, ¿no? Hoy, digamos, la transformación digital va de integrar soluciones tecnológicas alámbricas, inalámbricas, en entornos abiertos, en entornos cerrados. Entonces, el definir, pues como era hace algunos años atrás, entornos de decir esto es de móvil, esto es de, digamos, fibra o de fijo, esto es de entornos audiovisuales de televisión o esto, pues ya no tiene sentido, sino que pues ahora es, digamos, todo mucho más interconectado. En ese sentido, yo creo que un gran hito de este año ha sido pues el anuncio que ha hecho la GSMA, que al final, como sabemos, es la organizadora del evento, de la iniciativa de Open Gateway, ¿no? Que es una iniciativa en la que 21 operadores de telecomunicaciones del mundo se han puesto de acuerdo para abrir sus redes 5G a los desarrolladores y a los emprendedores. De manera que los desarrolladores y los emprendedores puedan hacer a través de hoy de 8 APIs y esperamos que de alrededor de unas 25 para terminar este año, pues digamos, tomando como partida estas APIs puedan hacer desarrollos a medida sobre nuestras redes. Es lo que se llama, en términos técnicos, la softwareización de la red, pero que al final lo que permite es una serie de funcionalidades que van a ir, digamos, a todos los usuarios de soluciones pues, de las clientes de empresas, etcétera, ¿no? Ayer hablábamos justamente de eso, ¿no? Porque son soluciones B2B2C, ¿no? Que se desarrollan en muchos casos para las empresas o para las instituciones, pero que van a ir al ciudadano o a los clientes. Yo
Primero, buenos días. Gracias, Rita. Yo coincido absolutamente con Chema. La parte más técnica, obviamente, la dominas mucho más tú, Chema. Yo diría que esa parte que decías ahora del B2B, to C, ¿no? Para quizá, lo primero que destacaría, Rita, quizá es en titular que el móvil ha vuelto, ¿no? El mobile, aquel primer congreso evolucionado hasta llegando hasta el 2019, pues yo creo que post pandemia ha vuelto y ha vuelto con mucha fuerza, mucho más profesional quizá que la edición pasada, ya todo en esos casos de uso más aterrizados, ese Internet de las cosas que realmente como usuarios y como empresas es donde realmente tenemos campo de juego, porque esta infraestructura, como dice Chema, está evolucionando y está evolucionando ya para una utilización en todos los ámbitos, ¿no? Y aquí yo creo que también ese mobile que ha vuelto como congreso, más allá de lo que era el móvil, como decía ahora Chema, es también todo lo que conlleva de relaciones, de debates, de puesta al día de tendencias. Yo creo que es muy importante. Discusiones acerca del metaverso, como me decías tú antes, comentábamos anteriormente, Rita, todo lo que son tendencias de nueva tecnología, los desarrollos del 5G, ya se empieza a hablar de 6G, todo eso se lleva a cabo en estos 3 días, ¿no? Y yo creo que este es un foro muy importante, donde además se habla mucho de inteligencia artificial, mucho de ciberseguridad, cosas que ya están mucho más aterrizadas al día a día de nuestras empresas y evidentemente al final día a día de estos consumidores. Sí, yo me quedo con redes abiertas, conectividad 5G, realidad aumentada, cloud, digitalización de las cosas o economía, inteligencia artificial y ciberseguridad, ¿no? Yo creo que ha sido muy relevante. Para mí la inteligencia artificial generativa, ¿no? que tanto hemos hablado en los últimos días a raíz del lanzamiento del ChatGPT o OpenAI, está siendo un cambio disruptivo, ¿no? Y lo que hemos visto en el mobile es que puede ser un cambio casi como la llegada de Internet. Entonces, se han visto aplicaciones de uso, lo que decías, hay mucha aplicación también para empresas, ese B2B to C, ¿no? Y luego también veíamos temas de sostenibilidad. Me ha gustado mucho que anteriormente se hablaba de sostenibilidad, pero sin entrar en detalle, ¿no? En este Mobile World Congress yo creo que hemos podido ver detalle y explicación concreta, ¿no? de cómo las empresas se están desarrollando para ser más eficientes, reducir el consumo energético, utilizar materiales menos contaminantes o reciclados, ¿no? Veíamos casos concretos de procesadores que reducen el 70% del consumo energético comparado con sus versiones anteriores, o sistemas de almacenamiento de datos o información en cloud que eran un quinto, ¿no? del tamaño anterior. Y también otras empresas con móviles reciclados, etcétera, ¿no? Y para mí esto es relevante ver cómo las empresas están trabajando en ello cada vez más, ¿no? Y sobre todo, Chema, comentabas esta asociación o este lanzamiento del Open Gateway. Yo creo que también va a ser muy revolucionario para que esas redes puedan llegar a muchísima más gente, ¿no? Los beneficios de esas redes pueden llegar a muchísima más gente. Hemos visto esa evolución del Mobile World Congress, ¿no? Decías, Jordi, hemos vuelto después del COVID con participantes muy profesionales. Ha habido muchísimas reuniones, la gente no iba a pasear, sino que iba directamente a trabajar. ¿Cómo habéis visto esta evolución del mobile y también el 4 Years From Now? Me gustaría que me contarais cómo habéis visto esa evolución de los últimos años. Para los que nos estáis escuchando, el 4 Years From Now es el área de startups del Mobile World Congress, donde se unen en un mismo sitio esas startups con players y empresas internacionales y también inversores. La idea es esa conexión de esas grandes tecnológicas con empresas más pequeñas, ¿no? ¿Cómo habéis visto esa evolución? Chema, yo en esto te diría que lo que era el hermano pequeño también se está haciendo mayor, ¿no? La noticia es que ayer comentaban que, si Dios quiere, para el año que viene necesitarán más espacio, ¿no? Cerca de 800 startups, y aquí las empresas lo que hacemos es apoyar y ayudar ese emprendimiento. Yo creo que convertirse en el centro del emprendimiento y que tenga un punto de visibilidad de la conexión entre esa empresa, esa usabilidad de
esa usabilidad práctica de una empresa que empieza o que está creciendo con inversores, unas charlas, unas ponencias, una conectividad telefónica con el caso de Guaira, nosotros con la marca Day One, toda nuestra propuesta de startups. Aprovechamos siempre para toda la call que hacemos anual, que más de 1.800 startups se han presentado este año en el premio Emprende 21, pues aquí hacemos la entrega regional en el caso de Cataluña, y una de las empresas, cuando hablabas antes de la aplicabilidad de las cosas, era la inteligencia artificial de la empresa Sky Medical, que lo que hace es, mediante inteligencia artificial, tener un diagnóstico avanzado del tumor del cáncer de páncreas, ¿no? Todos estos temas sin la tecnología sería imposible, pero también necesita la inversión y la conexión con otros entornos de emprendimiento que le puedan ayudar. Tecnología, innovación, emprendimiento, todo conjuntamente creo que es el 4 Years for Now, ¿no? Yo creo que es otro de los grandes éxitos que, enlazado y absolutamente pegado al mobile, lo que le dan es una propuesta 360 en cuanto a emprendeduría y tecnología, que yo creo que esto es muy relevante. Lo que dice Jordi, la verdad es que a mí me ha llamado la atención muy en positivo, pues porque recordar que el evento este nacía como un evento anexo, pero digamos no propiamente dentro del marco del mobile, pero no es que fuera propiamente intrínsecamente formase parte, y se ha demostrado este año, ya venía en esa dirección, que es, vamos, forma parte intrínseca y en el futuro todavía más, pues de lo que es el Mobile World Congress, ¿no? Y pone, y es un tema bien relevante, pone de manifiesto pues que Barcelona tiene la vocación, y lo está consiguiendo claramente, de ser el hub digital, el hub de la emprendeduría de, no sé si del sur de Europa o de toda Europa, pero claramente pues lo que vienen destacando las autoridades desde hace mucho tiempo, ¿no? De que realmente los emprendedores quieren venir a Barcelona a trabajar, y que realmente estamos consiguiendo en la ciudad y en Cataluña y en España pues una atracción de talento pues como antes sin igual, ¿no? Y el mobile pues ha puesto de manifiesto una vez más que efectivamente los emprendedores estaban aquí. Ha habido un montón de reuniones de esos emprendedores pues con las grandes multinacionales propietarias de la tecnología o desarrolladoras de la tecnología, y justamente en esa línea, en lo que hablamos del Open Gateway, va en esa misma dirección, ¿no? Oye, abrimos nuestras redes para que todos vosotros, emprendedores y desarrolladores, podáis utilizarlas y desarrollar aplicaciones útiles para el ciudadano y útiles para los clientes o los usuarios en general a través de las redes de los grandes operadores de telecomunicaciones. Con lo cual, en ese sentido, buenísima noticia para Barcelona. Sí, Barcelona como pool de atracción de inversión en tecnología e innovación se está posicionando como hub, ¿no? Como decías, como hub del sur de Europa, por sus infraestructuras, talento, empresas tecnológicas ya establecidas, ¿no? Hemos visto grandes big techs que se están estableciendo aquí, las startups que tenemos, centros de investigación, universidades del primer nivel. Vimos también en el mobile y en el 4 Years from Now, ¿no? Universidades que están presentando sus desarrollos y sus spin-off o startups relacionadas. Realmente fue muy, muy interesante, ¿no? Y a nivel del mobile, ¿no? Yo creo que coincidimos en varias palabras clave, ¿no? En transformación, conectividad, futuro. Vimos que grandes tecnológicas estaban muy alineadas en cuáles eran los focos de los próximos años, ¿no? Y hacia dónde íbamos, ¿no? No sé si nos podríais explicar un poquito más cómo veis vosotros desde Telefónica y CaixaBank, ¿no? Ligado a todas las presentaciones que se han realizado en el mobile. ¿Hacia dónde vamos? A ver, el tema que contabais antes es un tema muy relevante, que es el tema de sostenibilidad. Y nosotros creemos firmemente que la sostenibilidad se debe hacer, o al menos una de las palancas, hay muchas vías obviamente para construir un mundo sostenible, ¿no? Pero la tecnología puede aportar mucho. Nosotros pensamos, aunque no sea propiamente y no se haya hablado explícitamente, estaba embebido en todas las soluciones que se estaban presentando, que es el Internet de las cosas, ¿no? Había un montón de aplicaciones, por ejemplo, teníamos una solución que estábamos mostrando en el stand de Telefónica, que era de Smart Agro, y que incluye pues varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, incluye sensores de humedad en cultivos de vides para poder ir haciendo un riego inteligente en función de la humedad que realmente necesita las vides en cada momento. Entonces, eso conlleva un consumo de agua espectacular, pero esas son soluciones que ya están implementadas en muchos parques en España y en muchos parques en Europa, que son sensores inteligentes que ponen el riego en marcha en el momento en que realmente hace falta.
Entonces, eso, los cálculos que están llevando es que tiene ahorros de agua en torno al 30-35%. Eso en un momento, además, de crisis de sequía, como la que tenemos en Cataluña en estos momentos, pues es un tema realmente interesante. Y eso solo se puede hacer con la tecnología. Y eso solo se puede hacer con la tecnología inalámbrica. Y eso es la razón de ser del 5G. Y no me voy a extender en el 5G, pero el 5G, que hay mucha gente, digamos, menos avisada que piensa, pues que, oye, es una tecnología que es un pasito más del 4G porque da mayor velocidad. La velocidad es lo de menos. 5G es la solución tecnológica de las operadoras de telecomunicaciones inalámbricas, del móvil, ¿vale? La solución tecnológica para el Internet de las cosas, para la industria conectada. Esto va a cambiar realmente las industrias y va a cambiar realmente las ciudades. No va a cambiar la vida del ciudadano que va a poder ver Netflix en vez de en 4K, en 8K. Eso no tiene ningún valor porque el tamaño de la pantalla ya tenía una resolución suficiente como para que no hiciera falta ni siquiera en los 4K. Entonces, esa latencia que, sin entrar en términos técnicos, pero esa latencia y esa proximidad que dará el Edge Computing, que no voy a entrar tampoco en el caso, es lo que realmente permite esta revolución del Internet de las cosas que está en la base, creemos nosotros, de la sostenibilidad de las empresas y de la sostenibilidad de las ciudades. Y Chema, justamente tenemos una pregunta al respecto de 5G. José Nicolás de Sala nos pregunta, ¿estas conexiones 5G son imprescindibles y cuál es el calendario para su implementación total en Cataluña? Mira, en Cataluña tenemos el dato a cierre de diciembre del 22, 90% de la población está ya conectada con 5G. Cuando digo de la población, es de la población, exactamente. Uno puede decir, oye, ¿y el territorio? Porque nos falta mayor cobertura para los territorios rurales para poder hacer implementación de soluciones Smart Agro. Cierto. Viene ahora, eso se nos concedieron en verano del año pasado, del 22, las frecuencias de 700 MHz, que son las que permiten las extensiones del 5G para coberturas de muchos kilómetros, ¿no? Entonces, a partir de ahora, pues vamos, tenemos el compromiso de diciembre del 2025 tener el 100% de la población cubierta y un gran entorno de la cobertura geográfica, ahora hablo, también cubierta con este 5G que le llamamos standalone, con la frecuencia de 700 MHz. Esos casos de aplicabilidad, ¿no? Al final son muy prácticos porque cualquiera de las propuestas de valor de los negocios, aterrizarlo requiere de esta infraestructura que decía Chema, ¿no? Que yo creo que Telefónica y todas las operadoras están haciendo un gran esfuerzo. Ves allí soluciones imaginativas o cercanas en cuanto a cómo conectarlo, incluso veías prototipos de satélites o de qué manera para llegar a ese entorno rural, como decía muy bien Chema, ¿no? En nuestro caso, el caso de Agrobank, es un caso clarísimo donde al final esas soluciones no son solo para grandes poblaciones, sino que al final están intentando resolver cómo llegar ahí donde hace falta, que no es precisamente de las zonas más pobladas, ¿no? Para el caso este que hablábamos de agro, ¿no? Pero yo creo que es muy importante ese debate de cómo llegar ya a universalizar esas mejoras para que el Internet de las cosas realmente nos ayuden a todos, ¿no? Y cada uno en su negocio, en su día a día, pueda incorporarlo para ir más allá. Y en este caso, pues yo creo que tiene mucho que ver la sostenibilidad porque hemos visto muchos ahorros, digamos, todo el mundo con la preocupación de cómo me puede ayudar en cuanto a esa mejora de sostenibilidad, sea agua, sea consumos energéticos, sea de los propios materiales utilizados, todo esto estaba en el discurso y estaba en primera línea. Y para el desarrollo e implementación de esas infraestructuras, que no son pocas, ¿se necesita la colaboración público-privada? ¿Cómo está funcionando? Porque también se ha hablado mucho en el mobile, ¿no? De esa participación de la parte pública. ¿Cómo lo veis? Yo creo que está funcionando. A ver, hablo de la implementación de las infraestructuras básicas de conectividad. Es verdad que veníamos reclamando hacía algunos años de que tenía que haber mayor implicación de la parte pública porque el esfuerzo había sido privado hasta el año 2019. Es verdad que desde la pandemia hasta ahora el esfuerzo de la administración pública por digamos, colaborar al desarrollo de estas infraestructuras en las zonas donde claramente pues, no es rentable o digamos la rentabilidad está pues, mucho más en riesgo porque los despliegues de infraestructuras son realmente costosos, pues es verdad que a través de los fondos europeos se han implementado una serie de planes que se llaman pues, planes de banda ancha, plan único, ahora hay un plan único 5G, que al final son subvenciones del Estado financiadas con fondos europeos que tienden justamente en esa dirección y los operadores estamos creo que aprovechándolas
muy bien en ese sentido para desplegar pues todo esto de lo que hablaba antes, de este compromiso de llegar al final del 2025 con el 100% de la población cubierta, va justamente en esa línea y lo podemos hacer gracias justamente a estos fondos europeos que estamos aprovechando. Correcto, gracias. Hablabais de que una de las presentaciones más importantes ha sido Open Gateway. Vimos en el stand de Telefónica justamente varias aplicaciones. Perdona, Jordi, ¿querías comentar? No, yo comentaba que estas infraestructuras y estas ayudas van muy enlazadas con todo lo que tiene que ver con el kit digital, para que llegue al final a esa empresa, a esa pequeña y mediana empresa, a todo el mundo, para que sea universal. Necesitan la infraestructura, con lo cual se está apoyando para la creación y esa colaboración para que tengamos esas infraestructuras, pero luego tenemos que de alguna manera llegar, distribuirlo para que llegue al final al usuario, ¿no? A esa empresa, a esa pyme, a ese autónomo, y yo creo que esto es muy importante, el esfuerzo que se está haciendo con todos los kits digital, que también ha habido una prórroga, se ha anunciado durante el mobile una prórroga hasta final del año, que esto yo creo que nos va a venir muy bien a todos también. Sí, es momento de, creo que incluso la digitalización ya está avanzado, ¿no? Ahora va a ser también la ola de la implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Y por eso tan importante toda esta parte de la 5G y que llegue a estas empresas y que sobre todo podamos entender qué casos de uso, sobre todo para el sector tanto industrial y para las empresas de los directivos que nos están escuchando hoy, pueden entender para poder implementar para sus mejoras y eficiencias en sus plantas, ¿no? Hablando también de aplicaciones, ¿no? Vimos en el stand de Telefónica distintas aplicaciones del acuerdo comentado de lanzamiento de Open Gateway. No sé si Chema, nos podrías explicar qué beneficios va a aportar a las empresas de los directivos que están escuchando hoy, para que conozcan mejor el concepto. A ver, hoy ya están en marcha 8 APIs que tienen una serie de funcionalidades a los que los desarrolladores se pueden subir, digamos, para poder implementar pues diversas soluciones que puedan mejorar algunas cosas, ¿no? Algunas de las que recuerdo, probablemente no me acordaré ahora de las 8, pero hay algunas de verificación de identidad de personas, que eso entiendo que para temas de pagos electrónicos es un tema crucial. Hay temas, por ejemplo, de verificación de si hay un dispositivo conectado o no a la red. O sea, nosotros los operadores sabemos si hay un dispositivo conectado a la red o no. Pero claro, que puedas desarrollar una aplicación para que cualquiera con una serie de, digamos, de los dispositivos en su entorno que hayan decidido, una empresa, por ejemplo, que pueda saber si un dispositivo está o no conectado a la red, pues es muy valioso, ¿no? Que pueda saber también, que es otra de las APIs que hay, cuándo ha sido el último cambio de la SIM, que para efectos, al menos se me ocurre así inmediatamente, pero para efectos también de seguridad de los pagos y de la doble verificación, etcétera, pues es un tema realmente relevante, porque se habían detectado, bueno, hay fraudes relacionados con los robos de identidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son 3, por ejemplo, que están implementadas ya y que se pueden utilizar a partir de mañana, ¿no? Sí, comentabas también ciberseguridad. Yo creo que es un tema que ha estado en casi todos los, no sé si todos los stands, pero en todos los pabellones seguro, ¿no? ¿Cómo veis vosotros los avances en esta área? O sea, por ejemplo, en el sector fintech es muy importante, ¿no? Eso es una inversión, hoy en día ya es una realidad de inversión permanente, en la cual todas las compañías, todas las empresas estamos muy, digamos, al día, y que además colaboramos muchísimo porque, como decía Chema, la evolución del fraude o de la posibilidad de fraude hace que estemos invirtiendo muchísimo en tener las mejores soluciones y estar siempre muy en el momento de conocer cuál es la última jugada que pueden hacer, por decir algo, ¿no? La realidad es que se ha hablado mucho de ciberseguridad, de la oportunidad que esto supone en las nuevas redes y las nuevas soluciones para mejorarla permanentemente, doble identificación, todo el tema digamos, de la criptografía aplicada, todos estos entornos nos están ayudando muchísimo a una mejora que ya yo creo que es sí una realidad absoluta en nuestras empresas. Gracias, Jordi. Tenemos otra pregunta. Juan Ramón Fuertes nos pregunta cuál es la participación que esperan de las GAF en el uso de las redes que permitiría incrementar las inversiones en Europa en esta conectividad. Qué buena pregunta. Este es uno de los temas de debate, sigue siendo uno de los temas de debate
y acaba de empezar lo que nos queda para escuchar por esto, que es un poco por la intervención de Bruselas en un uso justo de las redes de telecomunicaciones. O sea, al final el tema es que las redes de telecomunicaciones requieren, para poder absorber el tráfico que año tras año se incrementa, que viene desde el año 2015 incrementándose del orden del 34% cada año con respecto al anterior, pues requiere de inversiones multimillonarias, pero vamos, de miles de millones cada año por parte de los operadores. ¿Para qué? Pues para el uso de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de todos los usuarios, de todos los clientes, etcétera, ¿no? ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que al final hay 5 o 6 grandes productores de contenido, generalmente audiovisual, que concentran el 60% de este tráfico. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que probablemente sería justo, un uso justo de las redes o de la contribución a esta creación de infraestructura, pues debería correr por parte de estos creadores, insisto, de contenidos o distribuidores audiovisuales, que al final conlleva también muchas otras cosas de fondo con las que no quiero entrar, porque tiene que ver también con la soberanía de los datos, con si los datos son datos de los europeos que están procesados en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, oye, rebalanceemos esto, porque al final son, ya insisto, 5 o 6 que consumen pues el 60% del tráfico en las redes y nosotros los operadores vamos construyendo justamente para que esto pueda darse. Y el resto también de los 6 a los infinito creadores de soluciones, etcétera, pues tienen que conformarse con el 40% restante del ancho de banda, ¿no? Entonces, nada, lo que estamos diciendo y la Comisión Europea pues ha entrado a intentar pues abrir una consulta pública justamente para esto es, oye, ¿cómo distribuimos esta inversión necesaria año tras año de una manera más justa de como se viene realizando hasta ahora, que solo cae sobre los operadores de telecomunicaciones? Muy bien, Chema, pues muchas gracias. Quedan 4 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, encantada de resolverlos muy rápido. Yo me quedo con lo que hemos dicho de palabras clave de transformación, conectividad, futuro y sostenibilidad. Los temas principales, tecnologías, redes abiertas, conectividad 5G, realidad aumentada, cloud, digitalización de las cosas, la economía e inteligencia artificial. No sé si nos podríais dar un titular de qué os lleváis de este Mobile World Congress. Ayer lo hablábamos y Jordi me complementará ahora, pero la verdad que estábamos muy contentos de cómo ha sido esta edición del Mobile, porque es un poco, fijaos lo que ocurrió en julio del año pasado, que hubo pues la noticia de que, oye, se seleccionaba a Barcelona como sede permanente del Mobile. Y eso es una noticia fantástica. Es una noticia fantástica porque muchas veces lo que pensamos es que, oye, el legado del mobile tiene que vivir a lo largo del año, no tiene que ser un hito de una sola semana y aquí cerramos las puertas ayer y las volvemos a abrir, creo que es el 26 de febrero, si no recuerdo mal, del año que viene, sino que esto tiene que generar un legado en Barcelona, un legado en Cataluña y un legado en España. Y creemos que el hecho de que sea sede permanente de Barcelona pone las bases para que esto pueda ser posible. Con lo cual, pues bueno, nosotros como socios fundadores con Caixa es un poco el reto que tenemos, ¿no? Y al final, ahora el testigo está un poco en el tejado de todos nosotros, ¿no? Se ha conseguido que sea una sede permanente, como decía Chema, pero ahora lo que hay que conseguir es que eso realmente quede un legado y se convierta en un hub de referencia en todo el mundo de la innovación, la digitalización, no solo el móvil, ¿no? Y yo creo que en ese hito es donde tenemos que estar todos enfocados, ¿no? Cómo conseguimos que realmente seamos la puerta de referencia de todo esto de Europa, ¿no? Hay que ser ambicioso. No, lo estamos consiguiendo. Tenemos muchas cosas por hacer, pero ahí estamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Chema, Jordi. Muy interesante. Ha valido la pena, ¿no? Las visitas a este Mobile World Congress y todo lo que se ha podido ver. Ha sido un buen resumen. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias. Gracias a todos.